Hola mi gente querida, ¿cómo está? Desde Eliarte Creaciones me presento, soy la profesora Elizabeth Acosta. Este video es uno de los videos de literatura que yo voy a estar dando especiales para mis estudiantes. Hoy es un día especial, tengo a esta niña acá, a esta gatita, en realidad no es mía, es de mi hijo, y que me va a acompañar, está jugando aquí, estuve toda la tarde. Bueno, la vez pasada le estuve contando sobre la sobre la Odisea de Homero, ¿sí? A Homero se le atribuyen, como decimos también en la cuestión homérica, los dos poemas épicos, tanto la Ilíada, cuenta la guerra de Troya, como la Odisea, ¿sí? Bien, nosotros hemos estado viendo los primeros capítulos donde hay una asamblea de los dioses y deciden qué hacer con Ulises. Están enojados porque Ulises, bueno, tenía que hacer sacrificios a los dioses y se negó. Su desmesura, su hibris le impidió realmente hacer esos sacrificios, ¿sí? Entonces, de esa manera es que el pobre Ulises andaba de un lado a otro cuando ya todos los demás habían llegado. Entonces, ahora vamos a empezar desde el capítulo 5, cuando ya habíamos visto también en el tercer y cuarto capítulo, donde Atenea, que era una de las diosas muy queridas por Ulises, ayuda no solo a Ulises, sino también ayuda a Telémaco, y lo manda a dos lugares distintos, a la casa de Menelaos y a la casa y a Pilos, para averiguar sobre en estas localidades, en estos lugares, para averiguar sobre lo que había pasado con su padre. Y cada una de estas personas le contesta lo que habían vivido realmente hasta que se habían separado. En un momento se separan y no saben más de Ulises, pero Telémaco tenía en su corazón realmente la esperanza de que estuviera vivo, ¿sí? Entonces eso reafirma esa esperanza. Y también le había contado que esos pretendientes que querían casarse con Penélope y que habían descubierto que tejía de día y destejía de noche, esos pretendientes habían tendido una trampa para matar a Telémaco, que gracias a Atenea es advertido, gracias a Atenea, y puede seguir camino, digamos, a casa, al reino de Pilos y a la casa de Menelaos, de Agamenón, ¿sí? Allí se encuentra, hay un banquete, y como suele pasar en ese tiempo, esa hospitalidad que yo les decía, siempre los reciben, viene un señor, un sirviente, y les dice: ¿qué voy a hacer, señor Menelao? ¿Qué voy a hacer? ¿Los recibo o no? Por supuesto que lo tenés que recibir. Primero recibirlo, brindarles que le den un baño, que le den aceite, que le den ropa bien cómoda y darle de comer, y cuando después terminen satisfechos ya de comer, recién vamos a preguntarles quiénes son. Y así lo hace. En el siguiente capítulo, que es lo que ya me interesa a mí, entonces, ese narrador, ese que está contando la historia, ese Aedo que cuenta la historia, yo decía que los Aedos son esas personalidades, esos personajes que andaban contando de boca en boca las aventuras de un héroe, en este caso de Ulises, en la corte o ahí. Entonces, en el canto quinto de la Odisea, ¿sí? En ese canto quinto va el Aedo, el narrador, a prestar su voz al mismo Odiseo. Es el mismo Odiseo el que va a contar, en algún punto, va a contar su propia historia, ¿sí? Pero antes de que él contara su historia y demás, hay una reunión de dioses, y ahí está Atenea tratando de intervenir, de pedir auxilio para que ayuden a Ulises, y le pide a su padre Zeus, ¿sí? Bueno, voy a poner un poquito acá el audiolibro, un poquito, ¿sí? Este audiolibro lo voy a poner un poquito para que veamos cómo empieza, ¿sí?
Así no suene tan monótono conmigo. Bien. A la memoria los numerosos reveses de Ulises, y se acordaba de él con tristeza porque permanecía detenido en los palacios de una ninfa. Padre Zeus y vosotros, dioses venturosos que vivís siempre, que ningún rey que empuñe cetro sea jamás dulce ni clemente, ni se ejercite en pensamientos justos, sino que sea cruel y arbitrario, si nadie se acuerda del divino Ulises entre aquellos sobre los cuales reinó como un padre blando de corazón. Hállase sufriendo crueles penas en la isla donde tiene su palacio la ninfa Calipso, que le retiene a la fuerza, y no puede regresar a su tierra patria, pues no tiene naves provistas de remos, ni compañeros que puedan conducirle sobre el vasto dorso de los mares. Y ahora quieren matarle al hijo amado cuando regrese a su palacio, pues partió para averiguar noticias de su padre hacia la divina Pilos y la ilustre Lacedemonia. Y Zeus, que amontona las nubes, le respondió: Hija mía, ¿qué palabras dejaste escapar de entre tus dientes? ¿No decidiste tú misma que Ulises regresara y se vengara? Conduce con discreción a Telémaco, ya que tú puedes hacerlo, a fin de que regrese sano y salvo a su bella patria y tengan los pretendientes que volverse con sus naves. Bien. Así comienza el canto quinto, ¿sí? Así comienza, con esa cuestión de que esa reunión de dioses y donde Atenea pide una vez más por Odiseo y le dice, están a punto de matarle a su hijo, pero entonces protégelo, adviértele, y eso es lo que hizo ella. Bien, bueno, después deciden por fin Zeus enviar a un mensajero para pedir a la reina Calipso, a la diosa Calipso, que lo deje ir a Telémaco, ¿sí? Por fin lo deja ir y le provee de todo, de una barca, de alimento, de todo. Y ese mensajero vuela, es Hermes, vuela, hasta que llega a Calipso y le cuenta lo que Zeus mismo decidió. Y es así, es que Ulises ya con todas las cosas que tenía previsto para salir, sale de la isla de Calipso. Bien. Calipso se sentía mal porque estaba enamorada de él y le gustaba mucho que él estuviera ahí, pero él lloraba todo el día. Pobre Ulises, lloraba por su Penélope. Entonces, lo que le dice es que no la quiera, simplemente que tiene que volver a su patria para también salvar a su hijo y ver que su esposa no tenga problema con esos pretendientes que ya deberían estar nuevamente casadas. La cosa es que, bueno, él sale nuevamente al mar y se encuentra con otros problemas que va a tener. Bueno, cuando él se encuentra ya otra vez cercano al reino de Alcino, decide llegar al palacio de él, ¿sí? Decide llegar, pero Atenea ya estaba con él otra vez. Entonces trató de ayudarle de una manera que le pudiera brindar un poco de niebla para que no lo vieran todos, ¿sí? El día ya había amanecido, ¿sí? Pero lo hizo para que la gente no lo reconociera como forastero, y tampoco lo reconociera como Odiseo en sí, como Ulises, perdón, en sí, Odiseo. Es así que él se despierta ya cerca de una laguna donde estaban muchas chicas lavando su ropa y acompañada de sus nanas y se encuentra con la hija de su amigo, de su máximo amigo Alcino, que era Nausicaa, ¿sí? Se encuentra con ella y es ella la que lo termina guiando hasta el palacio de Alcino.
Y ahí es cuando lo reciben, y como siempre venía sucediendo, son cosas que se van repitiendo, lo reciben, le dan la vestimenta, lo hacen que tome sus baños, sus aceites, que coma, que participe del banquete, y después empezó ya el anfitrión, que era Alcino, y su esposa, a preguntar quién era este caballero, quién era este forastero. Bien, entonces Ulises llega al palacio de Alcino. Alcino era su gran amigo, ¿sí? Y cuando llega ahí, por fin lo reconoce, ¿sí? Porque ya estando bañado y todo demás, ya era otra cosa. Entonces lo reconoce y empieza a, a participar de ese banquete, ¿sí? Y empieza él ya a contar su vida. Y ahí va a contar Odiseo todo lo que pasó, la aventura, los cícones, los lotófagos, los cíclopes, ¿sí? Cómo es que llegó a la isla de los cíclopes, se aprovechó de ese pobre cíclope de Polifemo, sus compañeros comieron, digamos, la carne que tenía de las cabras, de las ovejas, el queso, el vino, todo. Y cuando llegó la noche, este hombre, este gigante Polifemo, que era un cíclope, tenía un ojo sobre la frente nada más, le dice, él trata de explicarle que no ha intentado robarle nada, pero él no le tiene paciencia, no le entiende, y empieza a comerse a cada uno de esos amigos, compañeros, camaradas de Ulises, ¿sí? Entonces empiezan a asustarse. Y a la noche siguiente le dan vino y lo emborracha, se duerme, y es ahí cuando piensan en herir a este cíclope en su único ojo, entonces queda ciego. Y le tiende esa trampa, ¿sí? De decirle, cíclope, si te pregunta alguien, solo di que nadie te lastimó y que ninguno te hizo daño. Entonces el hombre herido ya gritaba, y mientras eso hacía el cíclope, Ulises junto con sus compañeros se disfrazaron de ovejas, caminaban en cuatro patas y ponían arriba el manto de la oveja, ¿no? El cuero de la oveja. Entonces cuando el cíclope tocaba oveja y no tocaba carne de las personas, el cuerno, ¿no? Y entonces cuando llamó, salieron todos de esa cueva, bueno, algunos que se los comieron, y entonces cuando ya gritaba él a los otros cíclopes y le dice, ¿qué pasa, Polifemo? Nadie vino y me pegó, nadie vino y me cegó el ojo, ninguno me cegó el ojo, nadie vino a mi cueva y ninguno me cegó el ojo, ¿sí? Esa astucia tuvo Ulises y así escaparon de los cíclopes. Luego va a contar muchas otras historias. La cuestión es esta, que mientras Telémaco volvía a su casa, Ulises también volvía a Ítaca, ¿sí? Pero pasó por distintos lugares, hasta el inframundo llegaba. Y allí, en el inframundo, en el mundo de los muertos, vio a su madre, que estaba viva cuando él se fue. Vio también a sus compañeros que habían muerto en muertes terribles. Había monstruos en el mismo océano, entonces fueron devorados por esas bestias, por esos monstruos de varias cabezas, serpientes de varias cabezas. Todo eso vio en el mundo de los muertos, pero ¿por qué tenía que ir ahí? Porque era la única forma. Si ya había golpeado, lastimado al pobre de Polifemo. ¿Quién era Polifemo? Era el hijo de Poseidón. ¿Y quién era Poseidón? Bueno, Poseidón era el dios del mar, del océano. Entonces, si ya estaban perdonados por los otros dioses, pobre Ulises se tuvo que dañar al hijo de Poseidón. Entonces Poseidón nunca le iba a dar los vientos favorables para que él llegara a Ítaca. Entonces le dan la solución. Le dice, tienes que ir a el reino
de los muertos, ¿sí? A donde están los muertos, y buscar a Tiresias, el adivino. Él te va a dar el lugar perfecto por donde vos vas a ir y vas a poder desviar los vientos malos que tiene Poseidón. Y lo hace, lo busca a Tiresias. Pero por supuesto, hasta que llega a Tiresias, le dice, siempre te van a estar buscando los otros muertos, no le lleves el apunte, búscalo a Tiresias. Y es verdad, aparecía la madre, aparecían los otros compañeros y poca importancia le daba y seguía buscando a Tiresias. Tiresias le dice, vas a tener que ir por tal lugar, vas a pasar por esto, por aquello, por grandes problemas, ¿sí? Y entonces tendrás que llegar sí o sí con toda la valentía para poder llegar a tu tierra. Entonces lo hizo, se decidió a hacerlo y lo hizo todo lo que más o menos le pidió. También hay una parte donde cuando estaba con sus compañeros aún, el dios del viento le había dado vientos favorables en una bolsa hermética y bien cerradita. Y le dijo, cuando aún tenía sus compañeros, ¿no? Un poco antes de esta situación, le dijo, no dejes que nadie toque esa bolsa ni que abra. Porque esta bolsa, si los vientos salen, te vas a volver a perder. Entonces, los compañeros pensaban que de donde habían salido, de la isla de donde habían salido, le habían dado oro o alguna cosa de importancia y estaban como celosos o con bronca o con rabia o con envidia, porque decían, ¿por qué la mezquina tanto esa bolsa? Solo que los vientos malos estaban todos ahí, bien apretados, bien herméticos para que pudiera llegar a destino, ¿sí? Entonces, uno dice, si yo me duermo, yo no me quiero dormir, pero si yo me duermo, no quiero que nadie toque esta bolsa. Y es como decirle, vayan y toquen. Entonces los compañeros curiosos abrieron la bolsa, los vientos malos salieron y él se volvió a perder. Bien. Y cuando ahora se encontraba solo, fue a ver a Tiresias y pasó por todo lo que Tiresias le había dicho, por muchas cosas feas. Era sabido que iba a pasar muchas cosas feas. Entonces se juega y sale. No le quedaba otra al pobre. Bien, no le quedaba otra. Sale y siempre con Atenea a la cabeza, ahí protegiéndolo. Pero Atenea se tenía que dividir. ¡Ay, la gatita! Se tenía que dividir en ayudar a Telémaco y ayudarlo a él. Pero como era una diosa, estaba en todos lados. Entonces también tiene la protección de esta diosa Atenea. Siempre ha tenido predilección Ulises por Atenea y Atenea por la familia de Ulises. Por eso es que siempre lo ayuda a Telémaco, que es el hijo, y a Ulises también. La cosa es que por fin llega, ¿sí?, Ulises hasta unas tierras cercanas. No se veía bien porque había niebla. Ella lo hizo, esa niebla. ¿Por qué? Porque no quería que se lo viera tan de pronto y lo quisieran matar los pretendientes, ¿sí? Lo reconocieran como Ulises y lo mataran antes de que llegara al palacio. Entonces le dio niebla. Y después de descansar un buen tiempo, porque estaba pobre, agotadísimo, porque perdió su nave y quedó nadando y llega a tierra firme, cuando ya pasa el mediodía, se va la niebla, se da cuenta que está en Ítaca y se pone feliz. Y entonces va a buscar a la huerta donde tenía, no al palacio directamente, sino a una huerta donde él tenía un porquero, que era un señor que cuidaba su huerta, ¿sí? Y tenían también un perrito, y este perrito también en algún modo conocía que era Ulises, y el porquero también lo conoce. Y es un encuentro muy emotivo de estas dos personas, a pesar de que estaba avejentado, que estaba con las barbas largas, que estaba todo no en buenas condiciones. Entonces le pide que no cuente nada, que aún no cuente nada en el palacio de que él había vuelto. Y nadie lo reconoció. Entonces empiezan a pensar y Atenea le dice,
no es conveniente que te veas así como vos, Ulises. Entonces te voy a hacer como un viejito, como un pordiosero, te voy a transformar en un viejito pordiosero. Ya había envejecido el pobre Ulises, pero más viejito parecía. Entonces lo convierte así y así vas a ir al palacio, como un pordiosero. Y se va al palacio, ¿sí? Se va al palacio y ahí ve a los pretendientes y empieza a mirar todo, qué sé yo. Bueno, en ese momento también, en ese día, al día siguiente, en ese tiempo, más o menos, llega Telémaco y se encuentran por fin con su hijo. Se conocen porque él había visto a su hijo Telémaco cuando era bebé. Se conocen y empiezan a planear qué iban a hacer con esos pretendientes porque eran muchísimos. Entonces, el porquero, Ulises, Telémaco, Atenea y otros 2 personas más ayudaron, son 6 personas, 7 personas, van a decidir luchar contra esos pretendientes. Pero primero él fue al palacio. En ese palacio, ya yendo como pordiosero, la gente lo miraba y decía, ¿y este viejito de dónde salió si nunca lo vimos antes? Entonces los pretendientes hacían lo mismo de siempre. Comían, bebían, blasfemaban, hacían lo que querían. Bien, y destruían hasta el propio palacio. Y le dice, hagamos una cosa, Telémaco, le dice, vos tenés ese, y miran hacia la pared, ese arco y flecha es de tu padre. Quien pueda manejar, le decían los pretendientes, quien pueda manejar ese arco y flecha va a casarse con tu madre, ya que no quieres vos elegir, o tu mamá elegir, o su papá elegir. Bueno, está bien, le dice Telémaco. Empiezan a probar uno por uno y ninguno puede manejarlo al arco y flecha, que el único que lo podía manejar era Ulises. Bien. Hago un paréntesis aquí. Antes de llegar al palacio, y ya en el porquero, hay una vieja señora, una señora ya anciana, que había sido la nana de Ulises, que lo reconoce a él. ¿Y saben por qué lo reconoce? Porque le encuentra una cicatriz que tenía en la pierna, así viejito, que parecía un hombre de 90 años, que a gata caminaba, porque así lo hizo parecer Atenea. Atenea podía hacer parecer cualquier cosa. Entonces le dice, hijo querido, sos vos, Ulises. Yo te reconozco esa cicatriz que tienes en la pierna. Y bueno, fue un encuentro muy, muy emotivo. Cuando ya estaban en el palacio, le pidió Ulises a Telémaco que le diga a su esposa, a su madre, Penélope, que él estaba en el palacio y que se iba a presentar. Entonces Penélope brillaba como la mejor, se bajó de su habitación y brillaba como la mejor. Bueno, entonces cuando él está en el palacio, ¿sí? Entonces dice, bueno, empiezan a probar cada uno de los pretendientes y no podía manejarlo. Incluso lo probó Telémaco, pero tampoco lo podía manejar. Pasa que como pasó criándose solo el pobre Telémaco, no pudo, Ulises, no le pudo enseñar a manejarlo. Y también fracasa, y los pretendientes se le reían, se le burlaban y todo. Y hasta que el viejito dice, bueno, yo voy a probar. Y todos se le reían a carcajada al pobre pordiosero. Le decían, vos, pordiosero, vas a manejar ese arco y flecha que lo manejaba solamente Ulises. Sí, yo lo voy a manejar. Primero tambaleaba, temblequeaba, porque como viejito, hasta que por fin pone bien firme su mano y apunta a uno de sus pretendientes, de sus enemigos, los pretendientes de Penélope. Y ¡pa! Flecha en el corazón. Y así empezó uno por uno a cada uno de esos pretendientes. Y, como eran muchos, estaba Atenea, estaba Telémaco, como les conté, estaba el porquero, estaba otras 2 personas más que también ayudaron a matar a todos esos pretendientes.
Y así termina, libre de todos esos pretendientes, la querida Penélope. La Penélope por la que había llorado tanto. Cuando terminan ya de matar a todos los pretendientes, no quedaba ni uno vivo, se encuentra Penélope con Odiseo, con Ulises. Y hay un abrazo enorme, que sabían que uno al otro se iban a esperar, hasta al fin de los tiempos se iban a esperar. Y el abrazo final también fue con Telémaco. Pero todo gracias ¿a quién? A esa diosa, Atenea, que le ayudó a los dos hombres, a los dos grandes hombres de su vida, porque fue siempre Telémaco como Ulises, siempre estuvieron con ella, siempre le rindieron las libaciones, las bendiciones, todos los sacrificios, todos daban por ella. Y así termina, mis queridos estudiantes, mi querida gente, la hermosa historia de la Odisea. Ulises y Penélope nuevamente juntos. ¿Qué les pareció? Es hermosa esa historia. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, gente, eso es el video de la segunda parte de la Odisea. No se olviden de suscribirse si aún no se suscribieron, para que así yo les traiga las novedades, ustedes reciben las notificaciones. Y pongan me gusta, pongan comentarios, pongan lo que ustedes quieran y cuéntenme qué otra historia, novela o cuento quiere que les resuma y les cuente, ¿sí? Bueno, nos vemos, chicos. Disfruten de esta segunda parte de la Odisea. ¡Chao!